Mi nombre es Marimar Martínez. Soy una mexicana estadounidense de primera generación. Como sobreviviente de las acciones de esta administración, como defensora de aquellos que no tienen voz, aquellos que claman por justicia, viven con miedo, y aquellos que piden un cambio significativo y responsabilidad. Vengo de una hermosa familia llena de inmigrantes. Estoy orgullosa de mis raíces. Nací y crecí en Chicago, Illinois, donde aprendí los valores de la resiliencia, la comunidad, el respeto, el amor y la esperanza. Esas lecciones me han formado desde la infancia y continúan guiándome en mi vida adulta. El 4 de octubre de 2025, esos valores fueron puestos a prueba cuando mi vida casi fue arrebatada por mi propio gobierno. Este testimonio es mi intento de dar voz a una experiencia que las palabras luchan por contener, pero que el silencio no puede justificar. El sábado 4 de octubre de 2025 me desperté cansado, pero comprometido a hacer la limpieza de otoño que me prometí hacer ese día. Después de 2 horas había logrado llenar una bolsa entera de ropa y zapatos de buena calidad que quería llevar para donar a mi iglesia local. Después de una ducha rápida y una taza de café, puse la bolsa de ropa en la parte trasera de mi coche y me dirigí hacia la iglesia. Mientras me acercaba a la iglesia, noté un SUV que parecía ser similar a los vehículos de la patrulla fronteriza que habían estado invadiendo nuestro vecindario hispano. En la semana anterior tuve una sensación tranquila, pero firme, de que algo no estaba bien. Al pasar junto al vehículo, noté una luz de Uber en el parabrisas delantero, sin placas delanteras como se requiere en Illinois, y una placa de otro estado en la parte trasera. Luego noté a un agente de la patrulla fronteriza uniformado en el vehículo. Como ciudadano de los Estados Unidos de 30 años sin antecedentes penales, creía que no tenía de qué preocuparme, pero estaba preocupado por mis amigos, vecinos, basándome en los incidentes bien publicitados que involucraban a agentes de la patrulla fronteriza en nuestra comunidad en las últimas semanas, arrestando a cualquiera con piel morena sin razones legítimas de aplicación de la ley. Durante los siguientes 15 a 20 minutos seguía a estos agentes de la patrulla fronteriza por mi vecindario, tocando la bocina, gritando «¡La migra!», para advertir a mis vecinos sobre la presencia de estos agentes que han estado aterrorizando a nuestra comunidad durante las últimas semanas. Mientras hacía esto, mis vecinos comenzaron a pararse en los porches y aceras, se unieron a este sistema de alerta espontáneo y comenzaron a activar las alarmas de sus coches para advertir a otros vecinos. Cuando el vehículo de la patrulla fronteriza giró en la avenida Kedzie, continué tocando la bocina y advirtiendo a mi comunidad. Al acercarnos a la intersección de la calle 39 y Kedzie, mi vehículo estaba a 2 o 3 pies a la izquierda del vehículo de la patrulla fronteriza. Él comenzó a desviarse hacia mi carril mientras conducía. Hice contacto visual con el conductor del vehículo de la patrulla fronteriza y observé cómo giraba el volante una vez más hacia su izquierda y chocaba de lado con mi vehículo. Inmediatamente me congelé, pisé los frenos y detuve mi coche. El vehículo de la patrulla fronteriza se detuvo solo 1 o 2 longitudes de coche delante de mí. Parecía que el tiempo se detuvo. Sabía por la cobertura de noticias de otros encuentros con la patrulla fronteriza en Chicago que estaba en peligro. Vi el vehículo del agente, el agente de la patrulla fronteriza, matando a Silverio Villegas González solo 3 semanas antes. Sabía que tenía que llegar a un lugar seguro antes de que me sacaran del coche y probablemente me golpearan o mataran. Avancé y rodeé al agente de la patrulla fronteriza, quien salió de su coche y me apuntó con su arma. Me moví al carril de la extrema izquierda, golpeando el bordillo en el lado más alejado de Kedzie. Lo siguiente que supe fue que sentí una sensación de ardor en mis brazos, piernas y que me habían disparado con bolas de pimienta, que también vi a estos agentes disparar a personas en nuestra comunidad. Mientras continuaba conduciendo más allá de la patrulla fronteriza a agentes, pude escuchar cómo se rompía la ventana trasera del pasajero y sentí que las balas seguían atravesando mi cuerpo. Mientras intentaba conducir a un lugar seguro, comencé a sentirme mareado. Miré hacia abajo y noté que la sangre salía a borbotones de mis brazos y piernas y me di cuenta de que me habían disparado varias veces. A medida que me mareaba, me preocupaba desmayarme y poner en peligro a otros conductores en la carretera.
Logré conducir una milla desde donde ocurrió el incidente y me detuve en el estacionamiento de un taller mecánico y llamé al 911. Le dije al operador del 911 que los agentes de la patrulla fronteriza me habían disparado y que necesitaba ayuda. Recuerdo que algunos de los trabajadores del taller me sentaron en una silla mientras esperaba ayuda, pero estaba perdiendo esta batalla. Vi mi vida pasar ante mis ojos y lentamente comencé a pensar que este era el final para mí y que antes de perder el conocimiento, lo siguiente que recuerdo es al paramédico poniéndome en una camilla, llevándome al hospital. En el hospital recuerdo ver a varios agentes de pie alrededor, observándome mientras me trataban las heridas. Mis brazos, piernas y pecho estaban todos envueltos en vendas. Tenía 7 agujeros de bala en mi cuerpo. Recuerdo a los agentes apurando a las enfermeras para que terminaran y pudieran llevarme con ellos. Todavía me sentía mareado. No podía procesar completamente lo que me había pasado. Después de estar en el hospital por menos de 3 horas, fui dado de alta del hospital y quedé bajo custodia del FBI. Al salir del hospital, me escoltaron por la parte trasera en una silla de ruedas. Observé a más de una docena de agentes de la patrulla fronteriza esperando afuera del hospital. Uno de los agentes, se acercó a mí con su teléfono celular y tomó una foto. Fraser Stolchinper, fotografía de mí. Era el mismo agente que anteriormente había estado entrando y saliendo de mi habitación y tuve que repetirle repetidamente que se fuera. Le dije que no consentía que me fotografiara, pero no le importó. Todavía me atormenta que este agente tenga mi foto en su teléfono. ¿Fue este el agente que me disparó? ¿Era esto un trofeo para él? Luego me llevaron al edificio del FBI para más procesamiento. Porque me sacaron del hospital tan rápido, la sangre comenzó a empapar las vendas. Escuché a los agentes hablar sobre cómo la cárcel no me aceptará en la condición actual. En esta condición actual, rogué a los agentes que me llevaran a un hospital diferente para recibir atención médica adecuada. Al verme de pie en un charco de mi propia sangre, se preocuparon por mi salud. Uno de los amables agentes del FBI trajeron una bolsa con vendajes adicionales y trabajaron rápidamente para poner más apósitos sobre mis vendajes ensangrentados. Los agentes del FBI acordaron llevarme a un hospital diferente, donde mis heridas fueron tratadas de nuevo y recibí atención médica adicional antes de ser devuelto a la custodia de las fuerzas del orden al día siguiente. Los agentes me llevaron del segundo hospital al centro de detención federal en el centro de Chicago. Nunca había tenido ni siquiera una multa de estacionamiento y ahora estaba en un centro de detención federal solo por ser la víctima en un accidente de tráfico menor. Las cosas eran surrealistas. Las noticias en la cárcel esa noche tenían mi historia y me estaban llamando un terrorista doméstico. Dije yo, entre comillas, embestí a agentes federales, estaba en shock. Si tan solo supieran que estaba a un mes de pagar mi camioneta y que nunca dañaría intencionalmente mi vehículo, mucho menos sería tan loco como para golpear a un agente de la ley. El viernes estaba enseñando a los niños pequeños en la escuela Montessori y estábamos cantando y bailando y preparándonos para la temporada de sustos, preparando actividades de otoño para hacer la semana siguiente. Y el sábado mi propio gobierno me estaba llamando terrorista doméstico y yo estaba en centros de detención federales con agujeros de bala por todo mi cuerpo. Fui a la corte el lunes y conocí a mi abogado, Christopher Parenti. Me dijo que el gobierno estaba tratando de mantenerme en la cárcel hasta el juicio porque afirmaban que yo era un peligro para la comunidad. Les dije que nunca había tenido problemas antes y que las afirmaciones del gobierno eran incorrectas. Miré alrededor de la sala del tribunal y reconocí a más de una docena de mamás y papás de la escuela Montessori, junto con mi jefe y la mayoría de los miembros de mi familia que vinieron a apoyarme.
Escuché a mi abogado decirle al juez que había recibido más de 50 cartas de los padres de los niños, todas describiéndome como un maestro cariñoso, amoroso, empático, exactamente lo opuesto a un terrorista doméstico. Escuché al gobierno describirme como armada, aunque sabía que mi pistola siempre estaba dentro de mi funda con cierre a presión en el fondo de mi bolso, donde siempre la guardaba. El fiscal le dijo al juez que no había ninguna acusación de que yo hubiera sacado la pistola de mi bolso, pero eso no detuvo al Departamento de Seguridad Nacional de seguir diciendo que estaba armada. Durante este incidente, mi abogado explicó al juez que tengo una licencia válida para portar armas ocultas y que como mujer joven que vive en Chicago, llevo un arma para protegerme del peligro. Afortunadamente, el juez rápidamente negó la solicitud de detención del gobierno y me liberó bajo fianza ese día. Durante las siguientes seis semanas, todo fue surrealista. Continué trabajando y enseñando a mis hijos, pero saber que estaba bajo acusación federal y enfrentando cargos por delitos graves y potencialmente años en una prisión federal por un accidente de coche menor donde el otro conductor tuvo la culpa e intentó matarme, era aterrador. Hubo momentos en los que no creía que todo esto fuera real y luego tocaba mis heridas de bala y sabía que ciertamente era real. Imagina despertarte cada mañana reviviendo este trauma. Iba a trabajar cada día para cuidar de mis hijos. Sabía que mi abogado estaba trabajando arduamente para exponer las mentiras de Ise. Sabía la verdad de lo que sucedió. El agente se desvió hacia mí. El agente me disparó mientras me alejaba de él. Mi abogado y sus investigadores encontraron evidencia en video que demostraba que los agentes estaban mintiendo y sabía que ningún comunicado de prensa o tweet podría superar el poder de la verdad. 2 semanas antes de que el gobierno desestimara todos los cargos en mi caso, me senté en el Tribunal Federal y observé desde 6 metros de distancia mientras el agente de la patrulla fronteriza que intentó matarme testificaba en una audiencia, agente Charles Exum. Charles Exum, mi ejecutor fallido, fue Charles Exum. Espero que el gobierno no considere que el uso de su nombre aquí sea considerado doxing, pero creo que es importante ahora que la verdad está fuera. Waterhouse Vinizao. De este caso se expone que la gente conozca su nombre, Charles Exum. Exum estaba en la sala del tribunal testificando, intentando tejer una historia coherente que explicara por qué tomó su vehículo que supuestamente saqué del garaje de prueba seguro del FBI y lo condujo de regreso a Maine, donde se ordenó al mecánico del lugar de la patrulla fronteriza que puliera los daños del vehículo. Todo esto se hizo antes de que mi abogado o yo tuviéramos la oportunidad de examinar el vehículo. Debido a que hizo esto, ningún testigo experto podrá probar que fue Exum quien se desvió hacia mi vehículo. Ver a Charles Exum testificar me revolvió el estómago. Crecí reverenciando a las fuerzas del orden. Antes de este incidente tenía un gran respeto por las fuerzas del orden locales y federales. Sabía que cada día arriesgaban sus vidas para mantenerme a salvo, para mantener a salvo a los niños de mi escuela. Y pensé en mantener a todos en nuestra comunidad seguros. Pero ver lo que ICE estaba haciendo en nuestra comunidad en ese momento cambió mi visión de la aplicación de la ley. Esta administración ha engañado al pueblo estadounidense al afirmar que se centrará en los, comillas, peores de los peores, mientras que sus acciones demuestran lo contrario. La evidencia de estas operaciones, incluidas declaraciones bajo juramento, revela un patrón de engaño al público. El gobierno le dijo a la gente que estaban apuntando a los peores de los peores, pero sus acciones demostraron lo contrario. No están apuntando a los peores de los peores, están apuntando a individuos que encajan en un cierto perfil, que simplemente tienen un cierto acento, un color de piel no blanco como yo. Esto plantea serias preocupaciones sobre la equidad, la discriminación y el abuso de autoridad. La falta de responsabilidad por estas acciones es profundamente preocupante. Nosotros, el pueblo, estamos cansados de esta mala conducta y exigimos transparencia y responsabilidad.
Ver a Charles Exum sentarse en la sala del Tribunal Federal y mentir sobre lo que sucedió ese día erosionó completamente toda mi confianza en las fuerzas del orden. Sé que solo porque Exum no está diciendo la verdad, no puedo culpar a todas las demás fuerzas del orden, pero para ser honesto, no sé si alguna vez veré a las fuerzas del orden de la misma manera otra vez. Cuando mi abogado mostró al tribunal los mensajes de texto repugnantes que Exum envió a sus compañeros de la patrulla fronteriza, literalmente jactándose de cuántas veces me disparó, me sentí enfermo del estómago. Ver cómo un oficial de la ley federal hablaría de esta manera sobre dispararme a una mujer a la que juró proteger fue tanto revelador como desgarrador. Afortunadamente, sobreviví. Sobreviví al intento de asesinato de Exum y pude sacar a la luz sus mentiras. Pero, ¿qué pasa con todos los demás que no sobrevivieron o no tuvieron la suerte de tener videos que probaran las mentiras de la gente? Sé en el fondo que este fue el propósito de Dios al hacerme sobrevivir a las 5 balas de Exum. Fue para que este momento sucediera, para que el mundo pudiera ver estos mensajes de texto, que eran una ventana al alma de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos en este momento crítico de la historia de nuestro país. 14 días después de que Exum fuera confrontado con sus propios mensajes de texto repugnantes, mi abogado me llamó con la maravillosa noticia de que el gobierno estaba desestimando todos los cargos en mi contra. Nos presentamos en el tribunal más tarde ese día y algunos de los mismos padres de la escuela Montessori que vinieron a apoyarme en mi comparecencia estaban allí. De nuevo, esta vez con lágrimas en los ojos, al escuchar al juez Alexakis decirme que era libre de irme y que los cargos fueron desestimados con prejuicio. He aprendido que sobrevivir a la herida física fue solo el comienzo de este largo y doloroso viaje. La verdadera batalla comenzó después. En las semanas que siguieron, pensé que me sentiría genial, pero aún lucho. Lucho con los recuerdos del día, el desvío inicial hacia mí por el agente Exum, los disparos resonando y la sensación ardiente cuando las balas atravesaron mi piel y cuerpo. Las imágenes de los charcos de sangre goteando de mis vendajes, escuchando a los agentes del FBI discutir sobre si la cárcel me aceptará en esta condición. Más tarde, en la prisión federal, mirando a través de una pequeña ventana viendo hacia Clark Street. Mientras lucho todos los días con el dolor físico y el sufrimiento. Aún no puedo cerrar la mano para sostener un bolígrafo. Intento jugar con los niños en mi escuela y siento un dolor significativo al intentar hacer cosas que podía hacer fácilmente antes del 4 de octubre. Asisto a sesiones semanales de fisioterapia para trabajar en estos problemas y espero que algún día pueda moverme de la misma manera que podía antes del 4 de octubre. Sé que lo que me sucedió en cuestión de segundos el 4 de octubre estará conmigo desafortunadamente por el resto de mi vida. Las cicatrices físicas siempre estarán ahí por las mañanas y las noches cuando me visto y miro mi cuerpo, ahora permanentemente desfigurado por las 5 balas de plomo que Exum disparó contra mí. Estarán allí este verano cuando vaya a la playa con mis perros y mi familia. Estarán allí cuando me baje al suelo. Piso con mis estudiantes y trabajar con ellos en sus habilidades motoras. Y quizás aún peor, las cicatrices mentales siempre estarán ahí como un recordatorio del momento en que mi propio gobierno intentó ejecutarme y cuando fallaron optaron por vilipendiarme. Soy Rennie Good, soy Alex Preddy, soy Silverio Viega González, soy Keith Porter. Todos deberían estar aquí hoy. Sé que cada uno de ellos cambiaría mis heridas de bala, una vida de angustia mental en un instante para poder regresar, para poder estar de vuelta con sus seres queridos esta tarde. Y también debemos recordar las innumerables almas que perdieron la vida a manos de aquellos en quienes se confió la autoridad. Sé que al ser un sobreviviente es mi deber estar aquí hoy para informarles a ustedes, los funcionarios electos, lo que está sucediendo en las calles de nuestro país.
porque el silencio ya no es una opción. Esto debe detenerse ahora. ¿Por qué seguimos esperando más ejecuciones públicas cuando ya hemos visto la evidencia en nuestras televisiones y pantallas de computadora? Hemos escuchado los testimonios, hemos visto el dolor desarrollarse en tiempo real. ¿Cuántas vidas más deben perderse antes de que se tomen medidas significativas? Los Estados Unidos es y siempre será un país de inmigrantes, construido por inmigrantes. Somos un país de amor y tolerancia. Esta es la tierra de la libertad, la tierra de la oportunidad y una gran nación que personas de todo el mundo aspiran a llamar hogar. Y antes de esta reciente guerra contra los inmigrantes, éramos un país donde las fuerzas del orden actuaban legal y apropiadamente, con respeto por toda vida humana. Me alegra ver a personas de diferentes nacionalidades alzar la voz. Este es el espíritu de amor, unidad y valentía. Esto es lo que hace grande América. Hoy les pido, les ruego que por favor ayuden a recuperar la América que crecí amando e idolatrando. Una América que valora la dignidad humana, protege la vida y cumple con los ideales que nuestros padres fundadores proclamaron con orgullo. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Gracias por su tiempo.